Buenos días a todos, les damos la bienvenida. Vamos a dar unos minutos adicionales para esperar a que más personas puedan conectarse. Muchas gracias por la espera. Buenos días, Marisela, gracias por tus comentarios. Buenos días, Liliana. Muchas gracias a todos los que estamos colocando sus comentarios. Estamos dando unos minutos adicionales para que más personas puedan conectarse. En breve estaremos comenzando. Buenos días, Luz Angélica. Un gusto. Buenos días a todos los que están colocando sus comentarios. Muy bien, ya tenemos bastantes personas conectadas. Yo creo que vamos dando inicio porque tenemos una sesión bastante cargada de información para ustedes y queremos aprovechar el máximo tiempo posible compartiendo información valiosa. Muy bien, entonces vamos a empezar. El día de hoy estamos presentando una sesión a modo de entrevista con nuestro experto invitado de Mayo Clinic, el doctor Juan G. Abanacloche. La mecánica de la sesión es que nosotros vamos a dar lectura a ciertas preguntas que ustedes mismos nos han hecho llegar y que hemos estado recibiendo desde hace 2 semanas. Tenemos más de 200 preguntas consolidadas al cierre del día de ayer y que las hemos repartido en bloques para poder avanzar de forma estructurada, pero ustedes son bienvenidos a poder hacer todas las preguntas que consideren necesarias y complementarias, tanto en el chat, como lo están haciendo ahorita, y nos están dando todos sus saludos, como también a través de la herramienta que tiene Zoom en la barra que ven abajo, que es preguntas y respuestas. Muy bien, nosotros vamos a ir también dando lectura a estas preguntas que coloquen aquí a medida que pasa la sesión. Muy bien. La siguiente, por favor, vamos a presentar al equipo. Perfecto. Bueno, tenemos el honor de contar hoy día con el doctor Juan G. Abanacloche. Él aceptó nuestra invitación para poder venir a compartir información científica con ustedes.
información actualizada sobre las vacunas COVID, tema especialmente relevante en nuestra coyuntura. El doctor Juan Geabnacloche pertenece al Mayo Clinic, él está residiendo en Arizona, él es consultor senior ya asociado y además es profesor en enfermedades infecciosas. Además de ello, bueno, él tiene una larga trayectoria en las especializaciones de medicina interna en España y en Maryland ya la carrera de alergia, inmunología y enfermedades infecciosas. Es un gusto para nosotros contar con su presencia el día de hoy. Bienvenido, buenos días, doctor Juan. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias también. Bueno, y vamos a estarlo acompañando tanto el doctor Renzo Pajuelo como yo, la doctora Gisela Balbuena. Ambos somos consultores, médicos también, pertenecemos a March Perú. Muy bien, la siguiente, por favor. Perfecto, acá queremos comentarles rápidamente que la intención de March a través de este webinar es poder compartir con ustedes información y combatir la desinformación que podría estar existiendo actualmente. Sabemos que recibimos muchos mensajes todos los días, leemos mucho al respecto de las vacunas y se han generado también muchos mitos al respecto. Nuestra intención es poder sumar hacia ustedes información actual y que pueda ayudarlos a tomar decisiones en torno a su salud y la salud de quienes los rodean. Muy bien, vamos a empezar entonces. Le doy pase al doctor Renzo. Muchas gracias, Gisela. A todos, buenos días. Bienvenidos a esta sesión de March College. Doctor Gea, vamos a iniciar la ronda de preguntas con una pregunta bastante amplia, pero quizás va a ayudarnos a comprender todo este mundo de las vacunas, acerca de su mecanismo de acción. Nos han preguntado reiteradas veces en el momento de la inscripción cuáles son los componentes o cómo se compone una vacuna y cuál es su mecanismo de acción. Cómo es que la inyección, esta inyección que nos colocan en el hombro o alguna parte del cuerpo, nos protege frente a alguna infección. ¿Cómo se compone una vacuna y cuál es su mecanismo de acción? Sí, es una pregunta muy normal, que se entiende perfectamente cómo funciona esto. Me ponen una vacuna y de repente ya no puedo tener esta enfermedad, ¿cómo es posible? Y en realidad la vacuna, la manera de pensar en ello es parecido a entrenar al sistema inmunológico, a nuestro sistema de defensa, para tenerlo preparado para cuando se encuentre con el enemigo real. Si quiere la analogía, es como cuando se lleva a los soldados al campo de tiro para que aprendan a disparar en condiciones controladas para que cuando se encuentren con el enemigo real estén bien adaptados y sean capaces de responder a la situación. Entonces, en ese contexto, las vacunas pueden ser de muchas formas diferentes. La vacuna más antigua, si uno quiere, que es la vacuna de la viruela, uno da un virus parecido al virus de la viruela y eso sirve para que si la persona encuentra luego el virus de la viruela, como el sistema inmunológico ha aprendido a combatir al virus de la vacuna, la viruela es mucho más leve. Entonces ese es un ejemplo. En la vacuna de la tuberculosis ocurre lo mismo, se da una cepa atenuada de una micobacteria, una cepa que no es capaz de causar enfermedad, pero que se multiplica en el cuerpo de la persona que recibe la vacuna. Entonces el sistema inmunológico aprende a controlar esa micobacteria y cuando más adelante se encuentra uno con el Mycobacterium tuberculosis, con la causa de la tuberculosis, el sistema inmunológico tiene la ventaja y en menos tiempo es capaz de controlar la enfermedad. Esos son ejemplos en los que se utiliza algo que está vivo, un virus que está vivo o una bacteria que está viva, y eso simula perfectamente la enfermedad. Cosas diferentes a esas, pues en lugar de poner algo que está vivo, a veces uno puede poner un componente del virus o un componente de la enfermedad a la que uno intenta eliminar. Para la vacuna de la difteria, lo que uno pone son la toxina de la difteria o pedacitos de la toxina de la difteria, de manera que el cuerpo aprende a defenderse de la toxina de la difteria. Las vacunas contra los virus, algunas tienen pedacitos de virus, material proteináceo del virus
virus atenuados, hay una gran diversidad en las distintas vacunas que utilizamos. Entonces, eso es muy importante porque los problemas de las vacunas son diferentes dependiendo del tipo de vacuna que uno tenga. Es probable que ustedes sepan que las vacunas con virus atenuados no se deben poner a personas que tienen un sistema inmunológico muy débil, porque si estamos poniendo algo que está vivo en el organismo de una persona que no tiene un buen sistema de defensa, ese virus atenuado puede proliferar y causar enfermedad. Entonces, si alguien tiene un sistema inmunológico débil, no se deben utilizar vacunas con cosas vivas, pero vacunas en las que no se introduce ningún organismo, ningún virus, sino que se introducen pedazos de proteínas o pedazos de material genético, son seguras y no causan enfermedad, aunque el sistema inmunológico de la persona que las recibe sea muy, muy bajo. Perfecto, doctor, genial. Entonces, es importante reconocer que hay varios mecanismos de acción, pero creo que lo podemos sintetizar en eso, ¿no? Las vacunas entrenan al sistema inmunológico para hacerle frente a una potencial infección y que cuando esta ocurre, cuando entramos en exposición con estos microorganismos, ya tenemos una forma de defendernos que hace que o bien no se produzca la enfermedad o se haga una forma leve, ¿no? Creo que es Precisamente, precisamente. una forma... Así, Una forma. exactamente lo que usted dice. O se evite la enfermedad o sea mucho más leve. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por la pregunta, por la respuesta, perdón. Vamos a ir avanzando con el siguiente bloque, Gisela, si me das una mano. Perdón, Cindy. Vamos a la siguiente lámina. Perfecto. Este bloque trata sobre cuál ha sido el desarrollo y las fases de investigación clínica respecto a esta vacuna contra la COVID-19. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué fases de investigación clínica deben llevarse a cabo para el desarrollo de una vacuna y qué se ha hecho de manera distinta en el caso de las vacunas contra la COVID-19? ¿Estas diferencias podrían tener un impacto en la seguridad de la vacuna? Sí, esa es una pregunta que es importante contestar porque hay cierta inquietud en el público por la cuestión de si estas vacunas se han producido con tanta rapidez que hay cierto temor a que se haya evitado algún paso importante en la seguridad de la vacuna. Entonces, lo cierto es que el mecanismo el procedimiento que hay que seguir para generar una vacuna, tengan en cuenta que cambia un poco dependiendo de en qué país esté uno. Yo le puedo hablar de la estructura que la FDA en los Estados Unidos, la Food and Drug Administration, estableció desde el principio para que las industrias interesadas pudiesen producir una vacuna que fuese segura y que se pudiese administrar al público. Entonces, en esos pasos, lo primero es que el productor de la vacuna tiene que contactar a la FDA y tiene que completar una serie de estudios en el laboratorio y demostrar que son capaces de producir la vacuna de una manera eficaz y con buenas prácticas de seguridad, hacer estudios animales, demostrar que hay una respuesta a la vacuna. Entonces, una vez que se le entrega eso a la FDA autoriza para que se empiecen a hacer estudios en seres humanos. Los estudios en seres humanos se inician para comprobar cuáles son las dosis, primero las dosis que pueden causar algún problema y luego las dosis, una vez que uno encuentra una dosis segura, cuál es la mejor dosis que es segura, cuál es la más eficaz. Y cuando uno ya tiene esos datos, pues se pasa a un estudio de fase 3 en las que se compara la vacuna con otra vacuna o con un placebo para comprobar cuál es la eficacia. Todos esos pasos que están requeridos desde el principio por la estructura de la FDA, esos son los que han seguido los productores de las vacunas que han pedido licencia a la FDA, que hasta ahora han sido Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Ellos desde el principio, desde el primer momento, entraron en contacto con la FDA y tuvieron que cumplir todos los requerimientos para que la gente supiese que las vacunas han seguido las pautas necesarias en cada caso. No puedo hablar de cuáles son las condiciones de vacunas producidas en otros países porque simplemente no lo sé, pero es de esperar que la FDA, la estructura de la FDA ha sido imitada generalmente en todas partes. Entonces es una
estructura en la que la oficina de regulación impone las reglas desde el principio para que nadie intente acelerar cosas y intentar producir algo que no esté bien hecho. Correcto, doctor Juan. Vamos a pasar al siguiente bloque. Cindy, por favor, Sí. ¿nos ayudas con la lámina? Sí, doctor Juan, es una pregunta recurrente o preguntas recurrentes que nos han venido haciendo a lo largo de la semana que hemos venido recopilando las interrogantes de los inscritos. Viene acerca de cómo es que se debe aplicar las vacunas, más específicamente, cómo debiera ser un esquema de vacunación para COVID-19. ¿Cuántas dosis son necesarias? ¿Por qué ese número de dosis? ¿Y con qué diferencia de tiempo idealmente se deben aplicar? ¿No? Esas son Sí, algunas preguntas que nos es hacen. una pregunta también perfectamente comprensible. La contestación es un poco más difícil porque en general sabemos de muchas vacunas porque tenemos mucha experiencia. Entonces hay que entender que a la hora de empezar a producir vacunas no se producen en el vacío, sino que uno tiene que utilizar lo que hemos aprendido en cuanto a esquemas de vacunación durante muchos años. Entonces, una idea general es que la primera dosis de las vacunas, cuando una vacuna tiene más de una dosis, la primera dosis de la vacuna con mucha frecuencia es suficiente para producir ese entrenamiento que requiere el sistema inmune, de manera que genera ya una protección. Y la segunda dosis de la vacuna, con mucha frecuencia, lo que hace es simplemente asegurarse de que esa protección se va a mantener durante más tiempo. Esa es la idea general de las vacunas en más de una dosis. La primera dosis ya genera la respuesta que uno necesita y la segunda dosis lo que hace es que amplifica esa respuesta y la prolonga en el tiempo. Entonces, desde el punto de vista de una compañía farmacéutica que hace una inversión para las vacunas, es complicado cuántos esquemas de vacunación tenemos que hacer. Tenemos que hacer todos los esquemas de vacunación posibles, una semana de separación, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Entonces, en general, lo que hacen es, bueno, ¿qué es lo que sabemos que suele funcionar? Pues una primera dosis y una segunda dosis luego, quizá al cabo de 4 semanas o 3 semanas. No sabemos. Eso hacen los estudios, queda muy bien. Y en eso, si resulta que con ese esquema que han utilizado, la respuesta inmunológica que miden está muy bien, eso probablemente va a limitarles a la hora de hacer más esquemas de vacunación. Si sabemos que con una dosis el primer día y la segunda dosis al cabo de 3 semanas, la respuesta es muy buena, vamos a invertir nuestro tiempo y nuestros recursos en ver si vacuna el día 1 y vacuna al cabo de 2 meses es mejor, igual o peor. Pues no. Entonces, cada compañía farmacéutica que produce una vacuna ha decidido utilizar un esquema que les ha parecido razonable, han comprobado que ese esquema funciona y ese es el esquema con el que salen al mercado. Es posible que aprendamos en el futuro que la segunda dosis a lo mejor se puede poner al cabo de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, pero no lo sabemos porque ese ensayo, ese test no se ha hecho. Entonces es por eso, por lo que han podido ustedes oír en las noticias todas esas variaciones en diversos países que han dicho, bueno, pues como no tenemos suficientes vacunas, vamos a ponerle a todo el mundo la primera dosis y ya veremos cuándo ponemos la segunda dosis. Y en cambio, si uno tiene los recursos necesarios para poner las vacunas de la manera que sabemos que funcionan, que es como las compañías farmacéuticas han hecho sus ensayos, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces, otras cosas son, pues yo creo que esto debería funcionar, pero a lo mejor no funciona. Lo que sabemos, lo sabemos, y lo que no, pues son opiniones que pueden ser correctas o no. Hay que tener cierto cuidado con eso, pero no tiene nada de sorprendente que diferentes vacunas tengan diferentes esquemas de administración, pero eso es simplemente el esquema de administración que el fabricante ha utilizado y sabe que funciona. No quiere decir que sea el único esquema de vacunación posible. En línea con lo que dice, doctor, es posible también que algunas de estas vacunas probablemente requieran algún refuerzo con el paso de los años, similar a lo que vemos ahora con el virus de la influenza, a pesar de que ahí tiene sus características propias, ¿verdad? Tiene usted mucha razón y yo creo que es importante, sobre todo, como ahora hay tantísimo interés en la vacuna, lo que sabemos es que la mayoría de los coronavirus
la inmunidad no dura mucho tiempo. Entonces, es muy posible que haya que ponerse vacuna cada año o cada número de meses para mantener esa respuesta inmunitaria que nos proteja. Y ya que menciona la gripe, es una analogía también muy importante porque, como ustedes saben, la vacuna de la gripe cambia cada año. Cada año la gripe es diferente y hay que utilizar una vacuna un poco diferente. Y el virus de la gripe es también un virus de ARN mensajero. Esos son virus que mutan mucho. Por la naturaleza de esos virus siempre va a haber mutaciones y es perfectamente posible, que sepamos no ha ocurrido, pero es perfectamente posible que una vacuna no sirva para el virus que está circulando en un país en un momento determinado. Han podido oír, por ejemplo, que la vacuna de AstraZeneca se ha utilizado en forma limitada en un estudio pequeño en Sudáfrica y resulta que no funciona muy bien contra la cepa que predomina en Sudáfrica y han dejado de utilizarla. Entonces, eso es muy posible que ocurra tarde o temprano con cualquiera de las vacunas mientras tengamos el COVID en circulación. Y es importante tener un poco esa impresión de que es fantástico que haya vacunas, es fantástico que sean tan eficaces, pero la lucha no se termina y lo que hay que tener en cuenta es que es muy posible que en algún momento haya alguna mutación en el virus que necesite una vacuna diferente y que incluso si no hubiera ninguna mutación, por la naturaleza de la inmunidad contra coronavirus, pues probablemente haya que repetir la vacuna de vez en cuando. Eso no es un problema universal de todos los virus. Uno se pone la vacuna del sarampión y le dura 90 años, pero hay otras vacunas que uno tiene que ponerse un refuerzo de vez en cuando. Correcto, doctor. Para cerrar este bloque de esquema de vacunación, nos han preguntado o qué podemos decir acerca de un esquema de vacunación combinada, entendiendo por combinado que me puedo colocar una vacuna de un fabricante, de un laboratorio, como primera dosis y como segunda dosis, ¿puedo combinarlo con alguna vacuna de otro laboratorio, por más que sean del mismo tipo, o de repente entre tipos distintos de vacunas? Esa es una pregunta muy, muy razonable y yo creo que la respuesta genérica es que uno debe hacer lo que se ha estudiado, que se sabe que funciona, y otra cosa es hacer experimentos y si no sabemos si un experimento funciona, pues es mejor no hacerlo. En general, si la vacuna es del mismo tipo, es posible combinar las vacunas. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero que están disponibles en Estados Unidos, de Moderna y de Pfizer, el CDC, los Centros de Control de Enfermedad, dicen, por favor, intente lo más que pueda que la segunda dosis sea del mismo fabricante que la primera dosis. Pero si por cualquier cosa es imposible que la segunda dosis sea del mismo fabricante, se puede combinar en las vacunas de ARN mensajero, se puede combinar la segunda dosis de un fabricante con la primera dosis del otro fabricante. Pero eso es porque estas dos vacunas son extremadamente similares hasta el punto de que sí, las sensaciones que va a dar igual. Pero ese no es el caso con tantísimas vacunas que va a haber. Y entonces, claramente, uno tiene que informarse bien y la idea general de, me pongo la primera de una y la segunda de otro, eso es algo que se debe evitar en general. El adquirir datos es muy difícil y si uno tiene datos de que algo funciona, es con lo que debe ir, con lo que sabemos que funciona, no con cosas que a lo mejor funcionan o a lo mejor no. Perfecto. Bueno, vamos a ir al siguiente bloque, al cargo de Gisela. Perfecto. En este bloque, bueno, ya se ha tocado algunos puntos relacionados a la eficacia, pero sí queremos ser bastante claros con nuestro público respecto a qué se conoce hasta el momento sobre la eficacia de las diferentes vacunas que ya se están administrando en relación a la prevención del contagio, en relación a la adquisición de diferentes formas más graves de COVID-19 y también respecto a las nuevas variantes que han aparecido. ¿Qué es lo que se conoce? Esa es una gran pregunta. Lo que sabemos son los datos que se han publicado. Algunos datos están publicados totalmente. En el caso de las vacunas aprobadas por la FDA, los resultados están publicados en la revista médica más importante del mundo, el New England Journal of Medicine. Y los resultados son muy claros. En la vacuna de Pfizer, 44.000 personas, 22.000 recibieron la vacuna, 22.000 recibieron placebo. Lo que se midió es
enfermedad sintomática, COVID sintomática. No se midió en ese estudio y tampoco se midió en el estudio de la vacuna de Moderna ni en el estudio de la vacuna Sputnik, no se midió la transmisión. Se midió la enfermedad sintomática por COVID. Entonces, esas 3 vacunas, Moderna, Pfizer y Sputnik, el estudio de la vacuna Sputnik se publicó en la revista The Lancet, gran eficacia, 94%, 95%, 91% para Sputnik, gran eficacia en cuanto a prevención de COVID sintomática y gran eficacia en cuanto a prevención de COVID sintomática severa. La prevención de COVID sintomática severa, hubo tan pocos casos en los pacientes que recibieron las vacunas que es muy difícil saber si eso quiere decir que de verdad, se evitan al 100% los casos severos o que la vacuna es tan eficaz. Si solo hubo 8 casos de COVID en los que recibieron la vacuna de Pfizer y ninguno fue grave, eso es porque les tocó que ninguno fuera grave o porque de verdad se previene los casos más severos. Eso no lo podemos saber. La sensación general es que las vacunas son muy, muy eficaces en cuanto a prevención de enfermedad y probablemente muy eficaces en cuanto a prevención de enfermedad severa. En cuanto a prevención de transmisión, no lo sabemos porque no se ha estudiado bien. La idea general es que probablemente disminuya la transmisión, pero no lo sabemos porque pacientes asintomáticos que son muy frecuentes en la COVID no se midieron y entonces no podemos saber si las vacunas son tan extremadamente eficaces en cuanto a prevención de enfermedad asintomática o transmisión como lo son en cuanto a prevención de enfermedad sintomática y enfermedad grave. Correcto, doctor. Y de repente para precisar un poquito más en torno a este tema de la eficacia, ¿cómo se mide exactamente la eficacia y por qué hacer esta distinción entre las formas graves y la prevención del contagio y la transmisión? Bueno, la manera de medir la eficacia es relativamente sencilla. Usted empieza con 20.000 personas que han recibido la vacuna y 20.000 personas que han recibido un placebo y los sigue durante una serie de meses o años y cuenta el número de casos que ocurre en cada grupo. Entonces, en el caso de la vacuna de Pfizer, en los 20.000 personas que recibieron la vacuna hubo 8 casos de COVID y en las personas que no recibieron la vacuna hubo 160 casos de COVID. Entonces uno hace las cuentas, hace un poco de matemáticas y dice, bueno, pues esto quiere decir que la eficacia de la vacuna es del 95%. Bien. ¿Hemos medido gente que no tuvo síntomas y se pusieron y adquirieron COVID? No, porque no era lo que midieron. Lo podían haber decidido medirlo, pero medir los casos asintomáticos requiere mucho más esfuerzo que medir los casos sintomáticos, porque si alguien se pone con síntomas, pues va al médico y se entera de si tiene COVID o no, pero si uno no tiene síntomas, no va al médico y nadie se entera. Entonces, esa distinción, dice, bueno, pues hemos tenido tantos casos en el grupo que ha recibido el placebo y tantos casos en el grupo que ha recibido la vacuna, eso demuestra muy claramente lo bien que funciona la vacuna y la ecuación que hay que hacer para que salga el 94 o el 91 o el 95%, eso no es muy complicado, es aritmética bastante fácil. La cuestión está en aparte de la enfermedad sintomática, ¿qué pasa con gente que no tiene ningún síntoma y adquiere el COVID? ¿Cómo los medimos? Y eso no se midió en los estudios. En los estudios eso no se midió simplemente porque es más complicado de medir. Y entonces, por eso es por lo que todo el mundo dice, pues sí, pensamos que la transmisión disminuirá, pero no lo sabemos seguro y por eso todo el mundo tiene que seguir utilizando las medidas de distanciamiento social y las medidas de precaución y la mascarilla y todo eso pese a las vacunas, porque no estamos seguros todavía de lo eficaces que son las vacunas para prevenir la COVID asintomática. En todo caso, yo sé de repente todavía no se cuenta con la información, pero podríamos tener algún tipo de estimado. ¿Cuánta muestra se necesita, no sé si en tiempo, en número de personas vacunadas para poderlo tener un poco más definido? Bueno, yo lo que creo es que lo importante es medir la transmisión. Entonces, eso necesita un estudio diferente, porque para saber si alguien adquiere COVID o no,
lo que hay que hacer para saber si uno adquiere COVID, hay dos maneras, que es hacer muchas medidas continuamente con test de antígenos o test de PCR para ver si alguien tiene el virus, aunque no tenga síntomas, o un sistema más abreviado es medir cuánta gente desarrolla anticuerpos, aunque no haya tenido síntomas. Entonces, los datos preliminares que tenemos de eso en la vacuna de Moderna sugieren que es eficaz también para prevenir la infección asintomática. No es totalmente seguro, y una cosa que yo creo que es importante que entienda todo el mundo es que saber cosas con certeza cuesta mucho trabajo. Es muy complicado el hacer un estudio en el que uno está seguro de algo. Porque una cosa que sabemos, por ejemplo, es que cuanto más leve es la COVID, más fácil es que la persona no desarrolle anticuerpos. Y entonces uno dice, no, pues si no desarrollo anticuerpos es que no he pasado el COVID. No, a lo mejor es que tú pasaste una COVID tan leve que no desarrollaste anticuerpos. Entonces, estar seguro de cosas es muy difícil. Pero de lo que estamos seguros, pese a que saber seguro cosas es difícil, lo que estamos seguros es esa eficacia de las vacunas para prevenir enfermedad sintomática y enfermedad severa, eso lo sabemos seguro. Son datos muy, muy robustos, y el hecho de que sean tan semejantes entre diversas vacunas inspira mucha confianza, porque en general, si resulta que dos vacunas que son prácticamente idénticas, como la de Pfizer y la de Moderna, si hubiesen dado resultados muy diferentes, pues eso nos tendría que haber preocupado un poco. Pero si resulta que la diferencia es que una tiene una eficacia del 95% y otra del 94%, pues parece que sí, que la cosa funciona. Excelente, doctor. A mí me gustaría ampliar, disculpe que me tome un tiempito más, pero es que ha tocado un punto importante, que es el tema de los anticuerpos. Y es que de repente podría haber alguna confusión respecto a cómo se miden los anticuerpos que traducen inmunidad, porque no es lo mismo cuando uno mide anticuerpos que son para detección de haber pasado por un proceso de infección previa. Y eso creo que es algo que es importante, porque incluso estas pruebas de anticuerpos neutralizantes no están disponibles en todos los países. Sí, las pruebas de anticuerpos, el estudio de anticuerpo neutralizante es un estudio que no se hace de manera rutinaria. Es un estudio donde uno lo que tiene que comprobar es que el anticuerpo que está presente en el plasma de la persona es capaz en el tubo de ensayo de neutralizar el virus. Entonces eso requiere estar trabajando con el virus, requiere hacer un estudio un poco más especial que simplemente medir el anticuerpo. Entonces esos estudios no están disponibles en muchos sitios, y lo que se hace se hace una extrapolación. Dice, bueno, pues esto no hacemos la prueba de neutralización de verdad en el laboratorio, pero de alguna otra manera podemos medir la misma clase de anticuerpos. Que eso es más común. Una distinción importante es que las vacunas, dependiendo del tipo de vacuna, los anticuerpos pueden estar generados contra una parte sola una parte del virus, o muchas partes del virus. Por ejemplo, la mayoría de las vacunas se han enfocado en lo que se llama la proteína Spike, que es la proteína que el virus utiliza para invadir las células humanas, pero esas vacunas lo único que generan es una respuesta de anticuerpos contra la proteína Spike. No generan ninguna respuesta en absoluto contra ninguna otra proteína del virus, solo contra la proteína Spike. Entonces, si uno mide los anticuerpos, tiene que saber, este test de anticuerpos que está utilizando usted en este laboratorio, ¿mide anticuerpos contra la proteína Spike o mide anticuerpos contra otra proteína del virus, como la nucleocápsida? Entonces, uno tiene que tener esa información para saber qué es lo que quiere decir el resultado que uno está recibiendo. Y la segunda parte, que es importante, es incluso si estoy midiendo anticuerpos contra la proteína Spike, sé cuál es el nivel de anticuerpos que protege de la enfermedad. Y resulta que eso tampoco se sabe muy bien. Entonces, ahora mismo, uno de los conflictos que hay con las nuevas variantes es que la gente quiere saber, estas vacunas que están activas ahora, que están en el mercado, que se están dando en diversos países, ¿son eficaces contra las nuevas variantes? Y lo primero que uno puede hacer enseguida puede hacer un estudio en el laboratorio. Puede
puede tomar el plasma de pacientes que han recibido las vacunas y medir los anticuerpos, medirlo en el tubo de ensayo. Un estudio un poco mejor es tomar el plasma de esas personas que han recibido la vacuna y ponerlo en el tubo de ensayo con los virus nuevos y ver si ese plasma neutraliza los virus nuevos. Pero lo que queremos saber de verdad no es si algo funciona en el laboratorio, ¿no? Lo que queremos saber de verdad es en un sitio donde el virus predominante es uno de estos virus nuevos, las personas que han recibido la vacuna están igualmente protegidas como estuvieron protegidos contra los virus que circulaban en el año 2020. Y eso no lo sabemos y tardaremos mucho más en saberlo. Entonces, uno de los problemas que ocurre muchas veces en la transmisión de información científica es que la ciencia es un proceso y vamos adquiriendo información y vamos sabiendo más, y entonces lo que parecía que era verdad ayer hoy es menos verdad, no porque ayer fuera mentira, sino porque hoy la información es mejor, tenemos más datos y podemos contestar la pregunta mejor. Entonces, primero contestamos la pregunta con datos de laboratorio, pero la pregunta de verdad la queremos contestar con datos clínicos, pero eso tarda mucho más tiempo en generarse. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente bloque. Cindy, por favor. Sí, de hecho ya se han tocado varias características de los distintos tipos de vacunas. De repente, doctor, usted nos puede comentar de manera general, qué diferencias existen entre los diferentes tipos de vacuna que están actualmente en desarrollo, culminando sus estudios clínicos, y qué tipo de diferencias hay con vacunas ya aprobadas, ¿no? ¿Qué diferencias podemos comentar entre estos tipos de vacunas? Bueno, es una gran pregunta y la verdad es que sabiendo que me lo iban a preguntar hoy, he ido al sitio de la Organización Mundial de la Salud y tienen una tabla en la que tienen 69 vacunas en desarrollo ahora mismo. Creo que el número total es más de 100, cerca de 200. Pero en la tabla que tiene el sitio de la Organización Mundial de la Salud solo tienen 69, porque son las que están en desarrollo más avanzado. Y los tipos de vacunas son de todos los tipos. Tienen vacunas con virus inactivado, que quiere decir que es todo el virus, pero que es incapaz de reproducirse. Vacunas de ARN mensajero, que son las de Pfizer y Moderna, que están en uso en los Estados Unidos. Vacunas en las que se ha puesto un pedazo del virus en otro virus, generalmente adenovirus, que no se puede reproducir en las personas, pero que la manera de introducir el material genético del coronavirus en la persona, en lugar de con ARN mensajero, es utilizando lo que llamamos un vector, que es un vector de adenovirus. Y eso es lo que han utilizado la vacuna de AstraZeneca y la vacuna Sputnik y la vacuna de Johnson & Johnson. Todas ellas utilizan algún tipo de adenovirus como vector, como portador del mensaje genético del coronavirus. Entonces, hay otras vacunas en desarrollo que lo que hacen es que utilizan pedacitos del virus de proteínas. Otras vacunas en desarrollo que utilizan DNA del virus. Hay todo tipo de vacunas en desarrollo ahora mismo. Entonces, lo importante es enterarse de cuál es la vacuna que uno va a utilizar para saber los detalles, porque los detalles son importantes. Y los detalles pueden tener referencia en cuanto a la eficacia, a los posibles efectos secundarios, a los posibles efectos adversos. Todo eso va a depender mucho del tipo de vacuna. Y uno tiene que saber de cuál está hablando antes de poder hacer ninguna generalización. Y doctor, para el objetivo que se busca de inmunidad general de la población, ¿existe algún porcentaje de eficacia recomendado? Bueno, cuando la FDA en Estados Unidos dio instrucciones a los fabricantes para que le presentaran vacunas, la FDA dijo que por lo menos tenía que haber una eficacia superior al 50%. Entonces, ese fue el rasero que puso la FDA. Si la eficacia es menos del 40%, no se molesten en presentarnos sus datos porque no los vamos a mirar. Entonces, se entiende que cuanto más mejor, obviamente, pero el rasero, la FDA lo puso al 50% de eficacia. Ok, perfecto. Pasemos al siguiente bloque, por favor, Cindy.
Perfecto. En este bloque hemos recibido gran cantidad de preguntas. Lógicamente hay una preocupación por qué tipo de efectos adversos o eventos adversos se pueden suscitar con la administración de la vacuna y también conocer si es que ya se tiene conocido, valga la redundancia, algunas contraindicaciones de las vacunas que se están manejando contra la COVID-19. Sí, es una gran pregunta y de nuevo es una pregunta que la respuesta tiene que ser muy específica referente a cuál es la vacuna que se está utilizando. Entonces, en Estados Unidos, las vacunas que están aprobadas o que están autorizadas para uso de emergencia por la FDA son dos vacunas de ARN mensajero. Este es un tipo de vacuna novedoso que no se había utilizado para prevenir infecciones hasta ahora. Es un tipo de vacuna que llevaba bastantes años utilizándose en el tratamiento del cáncer, pero que para prevenir enfermedades infecciosas no se había utilizado hasta ahora. Entonces, tuvo bastante noticia internacional cuando empezó a haber algunas reacciones alérgicas importantes a estas vacunas. Entonces, porque esas alergias, esas reacciones alérgicas no se habían detectado en los estudios que habían incluido decenas de miles de personas. Y curiosamente, en cuanto empezaron a darse en gran cantidad, pues empezó a verse que había gente que sí que desarrollaba alguna clase de alergia, reacción alérgica a las vacunas. Ahora que ya se ha dado a muchos millones de personas, estoy hablando de estas dos vacunas de ARN mensajero, lo que sabemos es que las alergias a otras cosas no tienen nada que ver, pero si la persona se sabe que es alérgica a componentes de la vacuna de RNA mensajero y particularmente a polietilenglicol, que es parte de la vacuna, o a polisorbato, que es parte de la vacuna, si uno es alérgico a esas tres cosas, entonces esa es una contraindicación para la vacuna. Pero es la única, para estas vacunas, la única contraindicación en términos de alergia es si uno es alérgico a esas tres cosas, al RNA de las vacunas, al polisorbato o al polietilenglicol. Y uno dice, yo tengo grandes alergias al polen, o tengo alergia a las picaduras de avispa y me muero, o tengo alergia a la penicilina, no me puedo poner la vacuna. No, eso no tiene nada que ver. Pero las contraindicaciones para una vacuna pueden no ser lo mismo que las contraindicaciones para otra vacuna, porque todo depende de qué es lo que hay en la vacuna y cómo se ha producido. Entonces, con cada vacuna uno tiene que saber de cuáles son las toxicidades de esa vacuna en particular. No hay una toxicidad genérica. Lo que sí les puedo decir es que, en general, cuando una vacuna es muy potente, cuando genera una respuesta inmunológica muy poderosa, es frecuente que la persona que recibe la vacuna desarrolle algún efecto secundario un poco generalizado de malestar, de dolores musculares, de encontrarse mal, de encontrarse cansado. Eso es una manifestación de una respuesta inmunológica muy potente. Entonces, las vacunas de ARN mensajero se han caracterizado por eso. Son vacunas que son muy potentes, generan una respuesta inmunológica muy fuerte, hasta el punto de que después de la segunda dosis, la mayoría de los recipientes de la segunda dosis, la mayoría, más del 50%, desarrollan algún efecto generalizado, que es transitorio, que dura 24 o 48 horas y que se encuentran mal. Mal, pues de tomar un poco de paracetamol para encontrarse con menos doloridos o un poco menos cansados. Pero esos efectos secundarios que hemos visto con estas vacunas y que a veces se han visto con otras vacunas muy potentes, pero con menos frecuencia, no tanto como el 50% de las personas que reciben la vacuna del herpes zóster desarrollan un síntoma general, pero a lo mejor un 10% sí que lo desarrollan, porque la vacuna contra el herpes zóster es otra vacuna muy inmunogénica, y cuanto más inmunogénica es la vacuna, más sencillo es que uno tenga algunos efectos secundarios, pero estos efectos secundarios son leves. No ha habido toxicidad severa con ninguna de las vacunas que están en circulación ahora mismo y sobre las que tenemos datos. Entonces no ha habido ningún efecto secundario que uno diga, oh no, yo esto no me lo quiero poner porque los efectos secundarios pueden ser peor que una COVID. No, efectos secundarios que sean peor que una COVID no ha habido con ninguna de las vacunas. De acuerdo, doctor. Y en ese sentido, también
Nos gustaría conocer si los efectos adversos que se han medido como población general, o podríamos considerar que de repente hay algún factor individual de susceptibilidad para que uno haga mayor evento adverso o mayor probabilidad de desarrollar un evento adverso. Bueno, de nuevo tengo que limitarme a las vacunas que han transmitido la mayor parte de información, y esas son las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna. Y lo que hemos visto es que cuanto más joven es la persona, las personas de menos de 55 años tienden a desarrollar más efectos secundarios que las personas más mayores. Y si eso es posible que sea porque tienen el sistema inmunológico más potente, y cuando desarrollan una respuesta inmune, pues lo notan más. Es muy importante saber que las personas que tienen más riesgo de una COVID severa, personas con condiciones cardíacas, con diabetes, con enfermedad pulmonar crónica, esas personas no desarrollan más toxicidad con la vacuna y son igualmente protegidas que las personas que no tienen otras condiciones coincidentes. De manera que eso ha sido una cosa muy importante de transmitir. Es que si usted padece del corazón, usted padece del pulmón, usted tiene diabetes, pues mejor, la vacuna va a funcionar igual y usted no tiene más riesgo de efectos adversos. El único factor que incrementa esos efectos adversos, que son leves y son transitorios, es ser menor de 55 años. Muy claro, doctor. En ese sentido vamos a pasar al siguiente bloque, que justamente vamos a comenzar a abordar grupos específicos de la población. Algunos ya se han mencionado, pero nos gustaría volver a decirlo para que esté bastante claro. Hay muchas preguntas que han girado en torno a estos puntos, y con esto vamos a pasar al doctor Renzo para revisar esta parte. Sí, gracias, Gisela. En línea con lo que venimos conversando, doctor, personas que tienen condiciones crónicas, ya nos comentó de que no es, salvo que sea un tema inmunológico, no hay, digamos, alguna consideración adicional especial. Ellos van a recibir la vacuna y eventualmente va a funcionar igual. ¿Qué pasa, por ejemplo, en situaciones de pacientes oncológicos o pacientes que presentan algún tipo de inmunosupresión, personas con diagnóstico de VIH-Sida o alguna enfermedad autoinmune? ¿Ellos sí necesitan algún tipo de consideración especial? Bueno, es importante aclarar cuáles son las cosas que sabemos y cuáles son las cosas que no sabemos. Lo que sabemos es que las vacunas tuvieron una eficacia del 94 al 95% en los grupos de pacientes que se incluyeron en los estudios. Esos pacientes incluyeron enfermos oncológicos, incluyeron enfermos con condiciones coexistentes, e incluyeron pacientes con VIH bien controlado con medicación, y pacientes con condiciones autoinmunes que habían recibido medicación en el pasado. No incluyó, en esos estudios, no se incluyó pacientes con VIH descontrolado, por ejemplo. Entonces no sabemos que la eficacia de esas vacunas vaya a ser igual en pacientes con VIH descontrolado que en pacientes con VIH controlado. No se incluyeron en los estudios receptores de trasplantes. Receptores de trasplantes de órgano que están con inmunosupresión crónica no se incluyeron en esos estudios. Entonces, no sabemos, no podemos saber que la eficacia de las vacunas vaya a ser del 94 al 95% en esos pacientes. Es posible que no. Un grupo muy importante que no se incluyó en esos estudios fue mujeres embarazadas. Entonces, el estar embarazada era un motivo para no poder entrar en el estudio. De manera que los datos de mujeres embarazadas son muy limitados. No son cero, porque cuando sigues a 20.000 personas o 40.000 personas durante muchos meses, Algunos. gente se queda embarazada. Y entonces sabemos que las personas que se quedaron embarazadas durante los estudios de las vacunas no hubo ningún efecto adverso. Pero no tenemos datos robustos para poder decir, sí, en mujeres embarazadas no hay ningún problema, no hay nada de lo que preocuparse. No tenemos datos muy robustos. Tenemos datos suficientes para que la mayoría de los expertos aquí, por lo menos en Estados Unidos, hayan dicho, la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia haya dicho, nos parece
que el beneficio de la vacuna, incluso aunque nuestros datos no sean súper robustos, nos parece que el beneficio de la vacuna en mujeres embarazadas supera el riesgo, porque sabemos que el riesgo de la COVID en mujeres embarazadas es significativo. Y los datos preliminares que tenemos en mujeres que se quedaron embarazadas durante los estudios es que no hubo toxicidad de la vacuna. Pero claramente hay grupos específicos de población donde nuestros datos son menos robustos que en otros. Y eso es importante saberlo. Y uno tiene que consultar con su médico, y el médico, como todos esos datos están disponibles, porque todos estos datos están publicados y se pueden encontrar en los estudios, en las revistas médicas y con muchísima más detalle en el sitio red de la FDA, las respuestas están disponibles para todos. Perfecto, doctor. Sí, es cierto que hay aún mucha información por ir descubriendo acerca de las características específicas por cada grupo. Gise nos va a ayudar con las siguientes preguntas. Sí, en cuanto a grupos específicos, sí hemos recibido diversidad, ¿no? Pero estamos tratando de consolidarlo en grupos para atender a todos. Sí nos han preguntado varias veces respecto a la vacunación en niños y voy a hacer una segunda pregunta para contestarla también ahora. Respecto de las personas que ya han tenido COVID-19 en sus diferentes formas de severidad y también en personas que de repente podrían estar cursando con COVID sin saberlo, ¿no? Ser asintomáticos, y qué pasa si reciben la vacuna. Bueno, personas que han pasado COVID, sabemos que no les pasa nada malo por recibir la vacuna, eso lo sabemos. Personas que están pasando COVID sin síntomas, si reciben la vacuna, eso no lo hemos estudiado, porque es imposible estudiarlo. Sí, tengan en cuenta, ¿cómo haciendo ese estudio? ¿Cómo encuentro personas que tienen COVID pero no lo saben? ¿Cómo encuentro a esas personas y les doy la vacuna y miro lo que pasa? ¿Entiendes? Es muy difícil hacer ese estudio. Lo que sabemos es que en general el haber tenido COVID no está asociado con tener más reacciones a la vacuna, no pasa nada. Entonces, en general, si usted ha pasado COVID y tiene oportunidad de tener la vacuna, reciba la vacuna. Es importante tener en cuenta que cuanto más tiempo pasa y más datos tenemos, más sabemos que la inmunidad después del COVID dura por lo menos 3 meses. La inmunidad natural. Usted tiene COVID, probablemente durante los siguientes 3 meses no va a tener COVID otra vez. Entonces, no tenga prisa por ponerse la vacuna, porque usted durante los próximos 3 meses después de su COVID probablemente es inmune al COVID. Entonces, al 4.º mes ya póngase la vacuna y adquiere otros cuantos meses de inmunidad al COVID. Pero mayor toxicidad de las vacunas en pacientes con COVID no tenemos. En cuanto a niños, ese es el grupo que se está estudiando ahora. Niños fueron excluidos de las 2 vacunas aprobadas en los Estados Unidos. Entonces, la vacuna de Pfizer se excluyó a personas de menos de 16 años y en la vacuna de Moderna a personas de menos de 18 años. Entonces, esos estudios están ahora en curso y la esperanza es que tengamos datos antes del mes de julio respecto a la eficacia de las vacunas en niños. Tengan en cuenta que aparentemente los niños tienen menos facilidad para adquirir COVID y entonces a lo mejor la eficacia de la vacuna no va a ser tan extraordinaria como ha sido en adultos. Pero eso la verdad es que no lo sabemos y los datos hasta dentro de unos meses no van a estar disponibles. Bien, vamos a ir pasando al siguiente bloque. En el siguiente bloque, bueno, acá básicamente lo que queremos abordar es informar o reforzar la información verdadera y romper algunas creencias que hay con respecto al tema de las vacunas, que sabemos que hay varias y ahora las redes sociales lamentablemente pueden ser un arma para difundir falsa información. Queremos preguntarle, doctor, si es que existen algunos mitos sobre las vacunas y su eficacia y su seguridad. Por ejemplo, si es que la vacuna puede alterar nuestro ADN, que es un mito que se viene difundiendo digamos, con cierta frecuencia en redes sociales. ¿Esto ocurre? ¿Altera nuestro material genético de alguna forma la vacuna? ¿Qué otros mitos usted conoce? Sí, los mitos son muy diversos y me puede ir mandando algunos de vez en cuando. Aquí el de la alteración del material genético es muy común, porque cuando uno oye hablar del ARN mensajero piensa que puede afectar el ADN, pero lo cierto es que no. El ARN mensajero no entra en el núcleo de la célula donde está el ADN
y no tienen ninguna posibilidad de alterarlo. Es literalmente imposible, o sea que no. Y en general ninguna vacuna que se ha creado nunca altera el ADN. Entonces, pues no, hay que pensar en otra cosa. Sí, yo creo que hay que ser muy honestos con estas vacunas. Si son vacunas que tienen efectos secundarios, porque ya le he dicho, si más de la mitad de la gente se encuentra mal después de la segunda dosis, esos son efectos secundarios. Pero es que es verdad que son efectos secundarios leves y transitorios. Entonces, lo del ADN, pues no es verdad ni puede serlo, y preocúpese de otras cosas. Y tampoco se está inyectando ningún microchip con las vacunas, que ese es otro mito que no sé si lo tienen ustedes en Perú, pero aquí en los Estados Unidos estaba muy extendido, que la vacuna de Moderna era un complot de Bill Gates para poner microchip en todas las personas que se vacunaban, y no, es que eso no es verdad, pero hay en los mitos de las vacunas hay muchos componentes que es importante separar. Una persona que está convencida de que la vacuna de Moderna es un complot de Bill Gates para poner microchips en todas las personas del mundo, esa idea es imposible cambiarla, porque eso es pensamiento mágico, eso no se puede cambiar con lógica, eso es imposible. Personas que están preocupadas porque han oído hablar que las vacunas en general pueden dar reacciones inmunológicas adversas, eso es otro tipo de conversación, porque ahí uno sí que puede explicar qué es lo que sabemos y qué es lo que medimos y cuáles son los datos. Entonces, no todos los mitos son iguales, y cuanto más fantástico el mito, más difícil de combatir es. Entonces, los mitos que están basados en algo, pues uno puede enseñar la información fehaciente y de, no, pues vea usted, pues sí, pues en el estudio de la vacuna Sputnik, pues resulta que murieron 3 personas que recibieron la vacuna y una persona que recibió el placebo. Pero, ¿qué ocurre? Que en el estudio de la vacuna de Sputnik había 3 veces más personas recibiendo la vacuna que personas recibiendo el placebo, porque la asociación había sido de 3-1, con lo cual hubo absolutamente el mismo número de muertes en los 2 grupos, que es perfectamente esperable cuando uno sigue muchos miles de personas durante muchos meses. La gente se muere. Entonces, yo creo que el aclarar los mitos es más fácil cuando hay datos, cuando hay cosas que uno puede enseñar. Cuando uno piensa, no, pues yo recibo la vacuna y se murió, uno dice, bueno, no sé, se murió por la vacuna o se murió porque se tenía que morir o porque le dio un ACVA o porque tenía cánceres. Son cosas que hay que combatir cada uno específicamente. En general, una cosa que es sorprendente es que cuando sabemos que las vacunas son la herramienta más importante en enfermedades infecciosas, que ha eliminado una serie de problemas terribles que han tenido a la humanidad en sus rodillas durante años, es curioso que ahora tengamos antagonismo contra las vacunas, pero es un fenómeno creciente, yo creo que en todos los países del mundo. Sí, perfecto, doctor. Vamos, ahora allí creo que vemos algunas de las preguntas que tenemos en los paneles, tanto de preguntas y respuestas como del chat. ¿Te parece, Gise, si es que podemos ir revisando algunas? Hay distintos tipos de preguntas, ¿no? Ya algunos hablan sobre patologías específicas, como esclerosis múltiple, como problemas hematológicos específicos. Probablemente la respuesta tenga mucho en común, ¿no? Aún no lo sabemos, para cada grupo específico hay que seguir estudiando y ampliando la información respecto a eso, ¿sí? Sí, acá hay una pregunta de María que nos comenta, y es una pregunta que se ha repetido también ya antes, me refiero a las preguntas que nos enviaron previamente. Si es que tienes fiebre, ¿te puedes vacunar? Fiebre o gripe, ¿no? Sí, en general, el tener fiebre o gripe no es una contraindicación para vacunarse. Las vacunas aquí lo que están pidiendo es que para separar efectos secundarios de las vacunas, pues es mejor, no es una contraindicación, pero si te puedes esperar, espérate. No porque te vaya a pasar nada, sino para entender que algo tiene que ver con la vacuna o no tiene que ver con la vacuna. O sea, si estás malo y te pones la vacuna y te pones peor, eso es porque te ibas a poner peor o porque la vacuna te ha hecho algo. Entonces, si es posible esperar, en general esa es una recomendación más o menos genérica. Si uno está malo, pues no te vacunes ese día. Si resulta que la situación es como es en muchos países, que te toca vacunarte un día y ese es el día, y como pierdas la cita,
no te vacunas, pues vacúnate. Pero yo creo que la idea general de intentar separar una vacuna de otra o una enfermedad de una vacunación, eso es en general una cosa que siempre se ha recomendado. De acuerdo, doctor. Sí, dale, Renzo. Sí, una pregunta que hace Carmen, que me parece de respuesta puntual. ¿Hay un problema de interacción entre vacunas? Si me pongo la vacuna de la influenza y también una vacuna contra el COVID, ¿hay algún problema de interacción? ¿Debo esperar un tiempo entre una y otra? No hay, que sepamos, no hay interacción, pero la recomendación es separar vacunaciones, separar la vacuna del COVID por 2 semanas de cualquier otra vacuna. No porque creamos que va a haber interferencia, sino para separar efectos secundarios de una y de otra. Perfecto. Luz Marina nos pregunta, y también es una pregunta que hemos recibido varias veces, si es que ya una vez recibida la segunda dosis de la vacuna, ¿no? Para las vacunas que tienen 2 dosis, ¿cuánto tiempo más deberíamos seguir usando mascarilla y protector facial? Claro, esa es una pregunta que todos nos hacemos. Yo creo que la separación social de la mascarilla vamos a tener que continuar con ellas mientras haya una transmisión significativa de COVID en la comunidad. Entonces, tenga en cuenta 2 cosas. Primero, la eficacia extraordinaria de las vacunas se consiguió, pero las personas en las que esa vacuna fue tan extraordinariamente eficaz continuaron durante todo el estudio con estas medidas de separación social y mascarilla y todas esas cosas. O sea que no sabemos que la cosa sea totalmente independiente. Y segundo, una cosa que comentamos al principio, no sabemos, nos parece que la transmisión se va a prevenir con las vacunas, pero no lo sabemos seguro. Entonces, si uno resulta que te quitas la mascarilla, pero todavía puedes adquirir la COVID, no tener síntomas, pero pasárselo a tu abuelo, eso es muy mala idea. Entonces, hasta que sepamos que seguro la transmisión también está eliminada con las vacunas, yo creo que vamos a tener que seguir utilizando las medidas de separación social. Bien, doctor, muchas gracias por su presencia el día de hoy, por su participación. Creo que ha sido bastante esclarecedor. El tiempo nos ha quedado un poquito corto, tenemos muchas preguntas, hemos tratado de absolver las más recurrentes, las más frecuentes. Gracias por su participación. Vamos a dar pase ahora a José Salís Padilla, de Mayo Clinic, quien nos va a dar unas breves palabras. Muchas gracias. Y a nombre de Mayo Clinic agradezco a nuestros amigos de March que nos han dado la oportunidad de informar. Como institución académica, se han dado cuenta que nos basamos en la ciencia para poder combatir no solamente la pandemia de COVID, pero la pandemia de desinformación que existe. Y seguimos en las 2 pandemias y vamos a seguir por algunos meses. Yo creo que es importante no bajar la guardia en estos aspectos. Asimismo, pues estamos a sus órdenes. Como ustedes saben, tenemos una oficina de información en Perú, así que pues igual está a su disposición, cerca de ustedes. Y bueno, seguimos aquí al frente de todas estas actividades, difundiendo la educación de lo que hemos podido aprender y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. No sé si el doctor Juan quiere darnos alguna recomendación final y también de repente es útil para la audiencia recibir algunas fuentes de información donde pueden mantenerse periódicamente actualizados. Sí, he notado una pregunta que aparece con frecuencia, es desde el momento que uno se vacuna, ¿cuándo empieza a tener efecto la vacuna? ¿Cuándo empieza la protección? Con las vacunas que sabemos, en las que tenemos más datos, que son las de ARN mensajero, la protección empieza al cabo de 9 días después de la primera dosis. Eso merece la pena saberlo. Eso es una cosa que psicológicamente es útil. En cuanto a sitios donde informarse, yo creo que es muy importante ir a sitios fiables. Entonces, el sitio de la Organización Mundial de la Salud está en español y en inglés y tiene información actualizada y es un sitio extraordinario y claramente uno puede encontrarlo todo. El sitio de los Centros para el Control de Enfermedad, del CDC, es un sitio donde puede encontrar toda clase de información.
el sitio de la Mayo Clinic tiene información está en inglés, pero claramente está al nivel del público general que puede adquirir información. Y para información detallada para médicos o personas que están en contacto, personal sanitario, el sitio de la FDA tiene todas las actas de las aprobaciones de las vacunas, donde uno puede encontrar todos los datos, hasta los datos más diminutos, todas las preguntas que se hicieron, todos los comentarios, y eso, muchas de los documentos están en español también. De manera que esos son los sitios que yo creo son totalmente fiables, en lugar de ver qué es lo que te dicen tus amigos que te pueden estar transmitiendo desinformación sin saberlo. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias a todo el equipo. Doctor Juan, realmente ha sido un verdadero placer contar con su presencia el día de hoy. Les agradecemos muchísimo a todos los participantes. Sí, para los que han estado consultando, vamos a enviarles la grabación de este webinar para que puedan tener acceso al replay y también difundirlo a las personas que consideren que puedan beneficiarse de esta información. Hasta una próxima sesión. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Encantado, ha sido un gran placer. Gracias. ¿Ya pararon la transmisión?